Buenos días niños, bienvenidos a la clase de Educación Matemática de segundo básico. Nuestro objetivo de hoy será comparar las longitudes utilizando medidas no estandarizadas. Antes de iniciar, vamos a saber qué es la medición. La medición es comparar una unidad de medida con el objeto para averiguar cuántas veces esa unidad está contenida en el objeto. Aquí podemos utilizar una unidad de medida, podría ser un clip, y otra unidad de medida podría ser el centímetro, como se utiliza en la escuadra o en la wincha. Hoy trabajaremos con las medidas no estandarizadas. ¿Qué son? Son formas que nos permiten medir objetos con cualquier elemento. En este caso el objeto sería el libro y el elemento para medir que se utiliza de medición sería el clip. La unidad de medida es el clip. Podríamos utilizar palo de fósforo. ¿Cuántos fósforos caben aquí? Esa es la unidad de medida. Se utiliza un elemento para medir un objeto. Antiguamente también se utilizaban otras formas de medición. Se utilizaban las partes del cuerpo. A estas se le llamaban medidas corporales, pero se descubrió que el resultado de tales mediciones dependían de cada persona, porque no todos tenemos el mismo tamaño del pie, el mismo tamaño de la mano. Estas unidades de medida se llaman pie, a esta se le llama cuarta, que es la distancia entre el pulgar y el meñique. Esa distancia, esa unidad se llama cuarta. Y otras serían pasos. Los pasos es una medida, caminaremos separando los pies de forma natural, no corriendo ni lentamente. Veamos ejemplos utilizando esas formas de medición. Esta señorita está midiendo aquí con pie, pone un pie delante del otro y descubre cuánto es esa distancia que ella quiere medir, cuántos pies tiene ahí. También podría medir con pasos. En este ejemplo se está midiendo con pasos. Desde el árbol A al B, esa longitud se está midiendo con pasos. ¿Cuántos pasos hay de A a B? Si quisiéramos medir otro objeto, por ejemplo la mesa o la ventana, la unidad de medida más adecuada sería la cuarta, porque no podríamos medir con pie ni con pasos. No podríamos subirnos a la mesa. Por lo tanto, la unidad de medición más correcta sería la cuarta. ¿Cuántas cuartas caben en este objeto a medir? Pero hoy vamos a utilizar objetos. Vamos a utilizar elementos para medir. Este elemento que se muestra aquí es el clip. Y se midieron 3 lápices. En el lápiz azul hay 2 clips. La unidad de medición es el clip. En el lápiz rojo mide 3 clips. Y el lápiz verde mide 4 clips. La unidad de medición entonces utilizada es el clip. Si quisiéramos medir el alto de la puerta, lo que vemos acá, miren su puerta, el alto, es mucho, ¿cierto? Podríamos medir con un clip, podríamos medir con un lápiz, o podríamos medir con un trozo de cuerda. Los 3 objetos son correctos. Los 3 elementos son correctos. Podemos utilizarlos como unidad de medida. Pero la más adecuada es un trozo de cuerda, porque utilizando un clip nos demoraríamos mucho en medir la altura de esa puerta. Podríamos utilizar también un palo de helado o un zapato, lo podríamos utilizar para medir también. ¿Qué vamos a hacer? Esta es la tarea que nosotros vamos a hacer en clase. Vamos a elegir un lápiz de color, el que ustedes quieran, y vamos a medir el ancho del libro. Sumo primero, que ustedes lo tienen, utilizando el lápiz que ustedes eligieron. Van a poner un lápiz delante del otro y van a descubrir cuántos lápices de ancho. El mismo lápiz tienen que utilizar. El largo del estuche y el alto de la mesa. Recuerden que utilizamos la misma unidad de medida, es decir, el mismo elemento.
el lápiz que elegimos. Ahora que ya sabemos medir, vamos a nuestro objetivo principal, que era comparar. Ya sabemos medir con elementos. Esa unidad de medida que vamos a utilizar ahora será papel lustre o pegamento, si no tienen papel lustre, pegamento en barra. Y vamos a comparar. Vamos a medir el ancho de la mesa y el ancho de la puerta. Una vez que tengamos los dos resultados, podemos comparar. La mesa ¿es más ancha que la puerta o menos ancha que la puerta? También vamos a medir el alto de la silla y el alto de la lavadora. Obteniendo los dos resultados, vamos a poder comparar. Recuerden que si utilizan el papel lustre en la medición, también deberán usarlo para la silla y la lavadora. La misma unidad de medida. Yo no puedo medir aquí con el pegamento y aquí con el papel lustre. Para poder comparar, debemos utilizar la misma unidad de medida. Una vez que obtengamos ese resultado, vamos a saber, la lavadora es más alta que la silla o menos alta que la silla. Y una tarea que ustedes tienen, que será en su cuaderno, escribir el resumen de la clase de hoy. Con bonita letra, utilizando mayúsculas. Nos vemos en la clase para resolver dudas. Activen su cámara y levanten la mano si quieren pedir la palabra. Nos vemos en clase.